Segunda parte, dentro y fuera. 6. La mesa belga. En abril de 1984 los miembros de mi grupo aún no éramos catsas, pero ya no seguíamos siendo cadetes. Esencialmente éramos catsas neófitos, o aprendices, que debíamos enfrentarnos todavía a ciertas limitaciones en el cuartel general y posteriormente al segundo curso del servicio secreto antes de poder considerarnos catsas. Yo fui destinado a investigación. Según Cy Cowley nos explicó a la mañana siguiente, los neófitos pasaríamos aproximadamente el año próximo yendo de uno a otro departamento cada 2 meses, aprendiendo todo el procedimiento que nos prepararía para el segundo curso. Tras un largo debate, interrumpido por las bromas habituales mientras fumábamos y tomábamos café, Cowley anunció que deseaba hablarnos a Aaron Saar, el jefe del Comemute, anteriormente llamado Mesada, pero que se modificó en julio de 1984 junto con los nombres de otros departamentos cuando se perdió un índice de códigos en la base de Londres. Saar escogió a 2 de nosotros para incorporarnos a su departamento, a Xvige, el psicólogo, y a Amiram, un hombre tranquilo y simpático que se había incorporado al servicio procedente directamente del ejército, como teniente coronel. Ambos iban a convertirse en oficiales de servicios especiales para combatientes. El Comemute, cuyo significado es independencia con la cabeza alta, opera casi como un Mossad dentro del Mossad, es un departamento de alto secreto que controla a los combatientes, a los auténticos espías israelíes enviados a los países árabes con una cobertura rigurosa. Ese departamento cuenta con una pequeña unidad interna llamada Kidon o bayoneta dividida en 3 equipos de unas 12 personas cada uno. Se trata de asesinos eufemísticamente denominados el largo brazo de la justicia israelí. Normalmente 2 de tales equipos se entrenan en Israel, y el otro en un campo de operaciones del extranjero. Lo ignoran todo del resto de la organización y ni siquiera conocen los verdaderos nombres de sus compañeros. Por otra parte, los combatientes trabajan estrechamente unidos, en parejas. Uno es un combatiente en un país objetivo y su compañero combatiente en un país base. No realizan ninguna función de espionaje en el interior de países amigos como Inglaterra, pero allí pueden emprender un negocio conjuntamente. Cuando es necesario, el combatiente del país objetivo va a otro país también objetivo utilizando a la empresa como tapadera mientras que su socio, el combatiente del país base, actúa en estrecha colaboración con él y le facilita toda la ayuda que le es necesaria. Tal como la propia Israel ha evolucionado, también la función de los combatientes se ha transformado en el curso de los años. Hubo un tiempo en que el Mossad tenía gente trabajando durante largos periodos en los países árabes, pero solían permanecer allí demasiado tiempo y acababan quemados. Por ello solían confiar en arabistas, israelíes que sabían hablar árabe y podían pasar por ellos. En las primeras épocas, cuando llegaron a Israel muchos judíos procedentes de países árabes, no había escasez de arabistas. Pero esto ya no es así. El lenguaje aprendido en la escuela no se considera bastante bueno para una cobertura rigurosa. Actualmente la mayoría de combatientes simulan ser europeos y se alistan por un periodo de 4 años. Resulta crucial para su cobertura la posesión de un auténtico negocio que les permita viajar en cualquier momento, en cuanto son avisados. El Mossad los instala con un socio, el combatiente del país base, y ambos dirigen realmente la empresa. No se trata tan solo de una simulación, sino de algo auténtico, que suele consistir en negocios de importación-exportación. Aproximadamente un 70% de los negocios de los países base se hallan en Canadá. Los combatientes únicamente entran en contacto con la oficina a través de su CATSA, cada uno de los cuales controla únicamente a 4 o 5 grupos de ellos. Hay una división del Comemute en la que trabaja un grupo de unos 20 expertos en negocios que analizan cada compañía y cada mercado, transmitiendo sus informaciones al CATSA que, a su vez, aconseja a los combatientes acerca de cómo llevar sus negocios. Estos se recluían entre el público israelí en general y proceden de todos los sectores de la vida: médicos, abogados, ingenieros, académicos, gente que está dispuesta a dedicar 4 años de su vida para servir a su país. Sus familias reciben un salario promedio en el país como compensación, pero en una cuenta aparte se les deposita una cantidad compensatoria por su trabajo en el extranjero y al finalizar los 4 años pueden disponer de los $20.000 a $30.000 allí ingresados. Los combatientes no recogen servicio secreto directo ni observaciones físicas concretas, tales como movimientos de armas o disponibilidad de hospitales para la guerra, sino inteligencia fibra, lo que significa la observación de la economía, los rumores, los sentimientos, la moral, etc. Ellos pueden ir y venir fácilmente observando tales cosas sin correr ningún riesgo auténtico. No transmiten sus informes desde un país objetivo, pero a veces entregan cosas allí: dinero, mensajes. Los combatientes han instalado bombas en muchos puentes de países árabes durante su construcción, pues han sido instruidos en técnicas de demolición. En caso de guerra, esos puentes podrían ser fácilmente derribados por un combatiente que fuese enviado a detonar los explosivos. De todos modos, después de informarnos de que Xvi y Amiram habían sido destinados al Comemute, Cy Cowley aún tenía un mensaje para los restantes, que se refería a las vacaciones que nos tenían prometidas. Como sabéis, dijo, cada nuevo plan es origen de cambios.
Me consta que todos vosotros estáis deseosos de disfrutar de vuestras vacaciones, pero antes de que os marchéis tenéis algo más que hacer. Seréis el primer curso que recibirá una instrucción intensiva sobre el uso completo del computador de la oficina. Ello no os ocupará más de 3 semanas y después podréis disfrutar del resto de vuestras vacaciones. Aprendimos a esperar cosas semejantes en el Mossad. En ocasiones, cuando llegaban unas vacaciones creíamos que podríamos marcharnos el viernes. Luego, a mediodía, se presentaba alguien diciendo que nos necesitaban, aunque solo sería durante las próximas 24 horas. Entonces teníamos 20 minutos para avisar a nuestras casas y todos nos precipitábamos a los teléfonos. Para los CATSAs de pleno derecho, había un sistema de mensajes que funcionaba a petición, transmitiendo algo breve por el estilo de: «Hola, soy de la oficina. Su marido no irá a casa como estaba previsto. En cuanto le sea posible se pondrá en contacto con usted. Si entre tanto tiene algún problema, llame a Jacob, por favor». Se hacía deliberadamente. No pueden imaginarse la importancia que el sexo tiene en la vida de un CATSA. El factor de absoluta inseguridad significa una libertad total. Si un CATSA conocía a una muchacha soldado y deseaba pasar el fin de semana con ella, su esposa debía estar totalmente acostumbrada al hecho de que quizá él no estaría en casa. Esa clase de libertad era fervientemente deseada. Pero lo verdaderamente jocoso es que no se podía ser un CATSA si no se estaba casado, ni siquiera se podía ir al extranjero. Decían que alguien que no estuviera casado podía conocer por ahí a alguna muchacha que les sedujera. Por otra parte todos tenían sus líos, constituyendo auténticos casos de posible chantaje, y ellos lo sabían perfectamente. Siempre fue un auténtico misterio para mí. Para impartir el curso de ordenadores, había sido despejada una de las salas del segundo piso y puesto las mesas en forma de media luna con consolas a fin de facilitar nuestro trabajo. El instructor proyectaba imágenes en la pantalla de la pared para que todos las viésemos. Primero aprendimos a rellenar el fichero de datos personales de un sujeto según la página zanahoria, una hoja de color naranja que contenía una serie de preguntas que debían ser contestadas antes de que se pudiera acceder al sistema del computador. Aquellas consolas de entrenamiento eran auténticas y estaban directamente conectadas al cuartel general, lo que nos facilitaba el acceso a ficheros reales y nos enseñaba a operar el programa existente y buscar y rectificar datos según los diferentes grados de interés. Un episodio memorable que se produjo durante el curso correspondió a un sistema llamado Xarim, nudos, que significaba los registros de los contactos de un individuo. Arik F. se hallaba un día sentado ante la consola de la instructora, ausente, y tecleó la palabra Arafat y luego Xarim. Como Arafat era miembro de la OLP, gozaba de prioridad en el computador. Cuanto mayor era la prioridad de la persona por la que se preguntaba, más rápidamente respondía. No existen prioridades superiores a Arafat, pero el auténtico problema lo constituyeron sus cientos de miles de conexiones, de modo que cuando el computador comenzó a desplegar extensas listas de nombres en la pantalla, el sistema se sobrecargó de tal modo que todos los computadores restantes dejaron de funcionar. Eran demasiados datos los que tenía que buscar para que pudiera hacer otra cosa. De modo que Arik interrumpió de modo absoluto el centro informático del Mossad durante 8 horas ya que por entonces el sistema carecía de un medio adecuado para detener o anular las órdenes. Desde entonces el sistema se ha modificado de tal manera que para cada consulta existe un límite de 300 listados y las consultas deben ser más específicas. Por ejemplo, en lugar de pedir las relaciones de todos los contactos de Arafat debe preguntarse simplemente por sus contactos sirios. Cuando concluyó el curso de informática y lo que nos quedaba de vacaciones 3 días, fui destinado en primer lugar a investigación, en la subdivisión de Arabia Saudí, a las órdenes de una mujer llamada Erna que dependía de la sección de Jordania, dirigida por Ganit, y que no se consideraba un departamento importante. El Mossad contaba entonces con una única fuente en Arabia Saudí, un hombre infiltrado en la embajada japonesa. Todo lo restante que se recibía de la región consistía en periódicos, revistas y otros medios de difusión, amén de extensas comunicaciones de interferencia orquestadas por la Unidad 8200. Aerna se dedicaba a confeccionar un libro sobre el árbol genealógico de la familia real saudí y recogía asimismo información sobre un segundo oleoducto con el que se proponían cruzar el país, del que los iraquíes deseaban extraer petróleo y venderlo a fin de financiarse la contienda que sostenían con Irán. Por causa de la guerra resultaba extremadamente difícil transportar el carburante sin peligro por vía marítima a través del Golfo Pérsico. Tuvimos ocasión de examinar interesantes informes sobre Arabia Saudí realizados por la inteligencia británica, aunque redactaban informes extraordinarios que constituían verdaderos análisis políticos de una situación, jamás llegaban a ser un trabajo de auténtico espionaje. Los británicos eran muy estrictos en cuanto a compartir información. En uno de sus informes decían que, como los saudíes creían que la situación petrolífera iba a mejorar, construirían su segundo oleoducto.
pero añadían que con ello iban a inundar el mercado y que, cuando agotaran sus reservas, su economía se resentiría y no podrían seguir sosteniendo unos sistemas excesivamente pródigos de hospitalización y enseñanza gratuitas. Tomábamos en serio a los británicos, pero en el edificio todos solíamos decir que probablemente estaban engañados por causa de la bruja. Tal era el apelativo con el que se conocía a Margaret Thatcher en el Mossad, a quien habían clasificado de antisemita. Cuando algo sucedía se formulaba una única pregunta: ¿es esto bueno para los judíos o no lo es? Olvidándose de política y de todo lo demás. Aquello era lo único que importaba y, según la respuesta, la gente era calificada de antisemita, lo mereciera o no. Solíamos recibir largas páginas de papel que parecían de carbón blanco en las que figuraban, mecanografiadas, conversaciones telefónicas interceptadas entre el rey saudí y sus parientes, que siempre nos traducían. Entre ellas nos llegaron algunas del príncipe y un pariente suyo que se encontraba en Europa que le decía que estaba sin blanca y que iba a ponerse otra persona al teléfono para proponerle algo. El individuo en cuestión explicó que llegaría un barco a Ámsterdam transportando millones de litros de petróleo y que le daría instrucciones para que cambiase la inscripción a nombre del príncipe e ingresase el dinero en la cuenta que tenía en Suiza. Resulta increíble la cantidad de dinero que los saudíes trasladaban por el mundo despreocupadamente. En una conversación memorable Arafat llamó para solicitar la ayuda del rey porque no lograba ser escuchado por Asad de Siria. El soberano llamó a Asad, adulándole con expresiones tales como padre de todos los árabes e hijo de la espada sagrada. Aunque Asad accedió a hablar con el monarca saudí, siguió negándose a escuchar a Arafat. Por aquel tiempo conocí a un hombre llamado Efraim, EFI para abreviar, antiguo enlace con la CIA cuando estuvo delegado en Washington por el Mossad. Efraim solía jactarse de haber sido el quien derrocó a Yitzhak Rabin en 1977, cuando solo llevaba 3 años como primer ministro del Partido Laborista del país. Rabin no era persona grata al Mossad. Tras haber sido embajador de Israel en Estados Unidos, abandonó su cargo en 1974 y regresó para ponerse al frente del partido y suceder a Golda Meir como primer ministro. Rabin exigía datos originales de la inteligencia en lugar de las versiones revisadas que normalmente se facilitaban, dificultando con ello al servicio secreto el uso de su información para dirigir el orden del día tal como deseaba. En diciembre de 1976 Rabin y su gabinete dimitieron tras haber obligado a los 3 ministros del Partido Nacional Religioso a salir del gobierno por su abstinencia a emitir el voto de confianza de la Knesset. Después de esto siguió siendo primer ministro en un gobierno provisional hasta las elecciones nacionales de mayo de 1977, en que Menahem Begin se convirtió en primer ministro, con gran satisfacción del Mossad. Sin embargo, lo que realmente había logrado acabar con Rabin fue un escándalo aireado por el famoso periodista israelí Dan Margalit poco antes de las elecciones. Se consideraba ilegal que un ciudadano israelí abriera una cuenta bancaria en un país extranjero. La esposa de Rabin tenía una cuenta en Nueva York con menos de $10.000, que solía utilizar cuando viajaban allí aunque, en su calidad de esposa del primer ministro, estaba autorizada a que todos sus gastos fueran satisfechos por el gobierno. Sin embargo, el Mossad estaba enterado de la existencia de aquella cuenta y Rabin sabía que ellos la conocían, pero no le concedió importancia aunque debiera haberlo hecho. Cuando llegó el momento oportuno, Margalit se enteró de que Rabin tenía aquella cuenta en el extranjero. Según Efraim, cuando el periodista viajó a Estados Unidos para comprobar si era cierto, él le facilitó toda la documentación necesaria sobre el asunto. La posterior historia y escándalo contribuyeron a la derrota que Begin infligió a Rabin. Este era un hombre honrado, pero no le gustaba al Mossad, por lo que acabaron con él. Efraim se jactaba continuamente de haber sido él quien le derrocó. Nunca vi que nadie le contradijese. Durante el primer curso los estudiantes efectuamos una visita a las industrias aeronáuticas israelíes, y ahí, a través de la subdivisión saudí me había enterado de que los israelíes vendíamos barriles de reserva de carburante y ahí a través de un tercer país, ignoro cuál era Arabia Saudí, facilitándole de este modo que, llegado el caso, sus cazarreactores dispusieran de suficiente carburante para largos trayectos. Israel también tenía un contrato para facilitar los mismos depósitos de reserva a Estados Unidos. Los saudíes, imaginando que nuestro acuerdo les resultaba demasiado caro, se dirigieron a los americanos para tratar de comprarles a ellos los barriles. Israel reaccionó con rapidez, negándose rotundamente. Todo el grupo de presión judío se puso en movimiento para oponerse a ello porque hubiera dado a los F-16 saudíes la capacidad necesaria para atacar a Israel. Sin embargo, sabíamos que era algo deshonesto porque los vendíamos mucho más caros que lo hubieran hecho los americanos a través de una supuesta empresa civil. Y de igual modo se vendían muchas cosas a los saudíes, el suyo era un gran mercado.
El departamento de investigación estaba situado en los sótanos y en la planta baja del edificio donde se encontraba el cuartel general. En aquel espacio se acomodaba el jefe de investigaciones, su segundo, la biblioteca, la sala de computadoras, la sección de mecanógrafas y el enlace con otras investigaciones. La mayoría del equipo trabajaba en una de estas 15 subdivisiones de investigación: Estados Unidos, Sudamérica, Subdivisión General, que comprendía Canadá y Europa Occidental, Subdivisión Atómica, a la que burlonamente aludíamos como División Caput, Egipto, Siria, Irán, Irak, Jordania, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, Libia, Marruecos, Argel, Túnez, conocido como el Magreb, África, la Unión Soviética y China. Investigación emitía breves informes diarios que estaban a disposición de todos en sus computadores a primera hora de la mañana. Asimismo realizaban un informe semanal más extenso, de 4 páginas, en un papel verde y fino con datos relevantes acerca del mundo árabe, y otro mensual, de 15 a 20 páginas y sumamente detallado, que comprendía mapas y gráficos. Yo preparé un mapa pormenorizado sobre la ruta del nuevo oleoducto propuesto y un gráfico calculando las probabilidades de que un petrolero pudiera atravesar el Golfo sin problemas. Por entonces le concedía un 30% de posibilidades. En el caso de que este porcentaje hubiera sido del 48%, el Mossad habría comenzado a notificar a ambas partes el paradero de los barcos contrarios. Teníamos un contacto en Londres que llamaba a las embajadas iraquí e iraní, simulando en ambos casos ser un patriota y facilitándoles informaciones. Ellos le habían propuesto verle y compensarle porque los datos que suministraba eran excelentes, pero siempre respondía que lo hacía por ideología, no por dinero. También permitíamos pasar a muchos buques iraquíes e iraníes, pero únicamente eso, y nos asegurábamos de que el otro bando era informado y de que la nave peligraba. De ese modo podíamos mantener candente la guerra, pues mientras estuviesen ocupados luchando entre sí no podían combatir contra nosotros. Después de pasar varios meses en investigación me trasladaron, según mi opinión, al departamento más apasionante del edificio, Kaisaruto Enlace. Fui destinado a la sección llamada Dardasimo Smurfs, que tenía a su cargo el lejano Oriente y África, bajo las órdenes de Amy Yar. Era como una estación de ferrocarril, una especie de ministerio de asuntos exteriores en miniatura para los países en los que Israel no tenía establecidas relaciones formales. Por allí deambulaban constantemente antiguos generales y personajes que habían trabajado en seguridad luciendo las tarjetas de visitantes y utilizando a sus antiguos contactos del Mossad para establecer tratos con sus empresas privadas, dedicadas por lo general a la venta de armas. Puesto que aquellos asesores no podían presentarse en ciertos países como israelíes, Enlace les facilitaba las ventas procurándoles pasaportes falsos y otros elementos necesarios. No era correcto, pero nadie decía nada. Todos pensaban que algún día podían encontrarse en tal situación y que probablemente harían lo mismo. Amy me dijo que si recibía peticiones insólitas no debía formular preguntas sino limitarme a ponerlo en su conocimiento. Un día se presentó un individuo y me pidió que le facilitase la firma de un contrato que debía ser aprobado por el primer ministro. El contrato consistía en la venta a Indonesia de 20 a 30 cazas Skywalker fabricados en Estados Unidos, y se suponía que no podía revenderse tal armamento sin contar con la aprobación de los norteamericanos. De acuerdo, le dije, vuelva mañana si no le importa o déjeme su número de teléfono. Le llamaré en cuanto el asunto se haya solucionado. No, repuso, esperaré. Durante mi visita a yo había visto 30 Skywalker de aquellos posados sobre las pistas de aterrizaje, completamente envueltos en plástico amarillo brillante y dispuestos para ser expedidos. Cuando preguntamos por ellos nos dijeron simplemente que estaban preparados para su envío al extranjero, pero no nos informaron acerca de cuál era su destino. Yo estaba convencido de que en modo alguno aprobarían los americanos la venta de tales aviones a Indonesia puesto que ello alteraría el equilibrio de las potencias de la zona, pero no era asunto de mi incumbencia. De modo que cuando el hombre me dijo que aguardaba la aprobación del primer ministro Pérez, abrí mi cajón, escudriñé su interior y le respondí, lo siento, el señor Pérez no está en estos momentos. El tipo se enfureció y me ordenó que fuese a ver a Amy. Yo ni siquiera me había molestado en preguntarle quién era. Cuando hablé con Amy se levantó muy excitado y me dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? En el vestíbulo. Pues entrégale el contrato cuanto antes, exclamó. Al cabo de unos 20 minutos el hombre salía del despacho de Yar y entraba en el mío, sosteniendo el contrato bajo la barbilla para que lo viese y sonriendo de oreja a oreja, comentó, parece que por fin llegó el señor Pérez. En realidad, Pérez probablemente se encontraba en Jerusalén y sin duda nunca se enteraría de que su firma quedaba inscrita en aquellos documentos. El documento en cuestión se conocía como tapadera de asnos, y se utilizaba únicamente para uso internacional a fin de demostrar al transportista o a quien quiera implicado en el asunto que la operación estaba cubierta financieramente porque el primer ministro había aprobado el trato. Desde luego que, oficialmente, los funcionarios del Mossad trabajaban para las oficinas del primer ministro y que se suponía que éste estaba al corriente de las transacciones monetarias, pero solía ignorar los auténticos negocios que se realizaban, y muchas veces aquello le convenía perfectamente. A veces, era mejor desconocer algo.
Si hubiera estado al corriente, habría tenido que tomar decisiones. De este modo, si, por ejemplo, los americanos descubrían lo sucedido, siempre podía alegar su desconocimiento, y sería lo que ellos denominan una negación convincente. El edificio Asia, propiedad del riquísimo industrial israelí Saul Eisenberg, se encontraba exactamente junto a nuestro cuartel general. Teniendo en cuenta las relaciones que él mantenía con el lejano oriente, era la conexión del Mossad en China y, junto con su gente, realizaba numerosos negocios de armamento en distintos lugares. Muchas ventas consistían en restos de equipamiento, material de fabricación rusa que había sido capturado a los egipcios y sirios durante las guerras. Cuando Israel agotó sus existencias de AK-47 fabricados en la Unión Soviética, comenzó a fabricar por su cuenta un cruce entre el rifle de asalto AK-47 y el M16 americano llamado Galil, que se vendió por todo el mundo. Era como trabajar en unos almacenes que sirvieran a todos aquellos asesores privados. Se suponía que debían ser instrumentos utilizados por nosotros, pero lo cierto era que se nos escapaban de las manos. Tenían más experiencia que cualquiera de nosotros, por lo que, en realidad, nos utilizaban. A mediados de julio de 1984 una de mis tareas consistió en escoltar a un grupo de científicos nucleares indios a quienes preocupaba la amenaza de la bomba islámica, la bomba pakistaní, y habían acudido a Israel en misión secreta para reunirse con nuestros expertos nucleares e intercambiar información. Al final resultó que los israelíes aceptaron satisfechos la información que ellos les facilitaban, mas se mostraron reacios a devolverles el favor. Al día siguiente de su partida me hallaba recogiendo mi habitual papeleo cuando Amy me llamó para hacerme sendos encargos. En primer lugar, conseguir el equipo y el personal necesarios para un grupo de israelíes que irían a Sudáfrica para ayudar a entrenar a las unidades de policía secreta de aquel país y, seguidamente, presentarme en la embajada sudafricana y recoger a un hombre que se suponía regresaba en avión a su patria y al que debía acompañar a su hogar en Earthly Apitwa y luego conducirle al aeropuerto y ayudarle a pasar por seguridad. Nos encontraremos en el aeropuerto, dijo Amy, porque esperamos a un grupo procedente de Sri Lanka que viene a entrenarse aquí. Cuando nos vimos, él estaba aguardando el vuelo procedente de Londres en el que llegarían los súbditos de Sri Lanka. Cuando veas a esos tipos no hagas muecas, me dijo. No hagas nada. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Verás, esta gente tiene apariencia simiesca. Proceden de un lugar que no está desarrollado, hace poco que bajaron de los árboles, de modo que no esperes gran cosa de ellos. Amy y yo escoltamos a los 9 individuos a través de una puerta trasera del aeropuerto hasta una furgoneta provista de aire acondicionado. Eran los primeros que llegaban de un grupo que acabaría formado casi por 50, los cuales serían divididos en 3 subgrupos. Un grupo de entrenamiento antiterrorista que se entrenaría en la base militar próxima a Petah Tikva, denominada Kfar Sirkin, al que se enseñaría cómo recobrar el dominio de autobuses y aviones secuestrados, a tratar con los secuestradores en un edificio, descender de helicópteros por una cuerda y otras tácticas antiterroristas. Y, naturalmente, compraría UCIs y otros equipamientos fabricados en Israel, comprendidos chalecos antibalas, granadas especiales y demás. Un equipo de compras que se dedicaría a adquirir armas a gran escala en nuestro país. Compraría 6 u 8 grandes patrulleras de reconocimiento, por ejemplo, de las llamadas Débora, que utilizaría principalmente para controlar sus playas septentrionales para protegerse de los tamiles. Un grupo de oficiales de alto rango que deseaban adquirir radares y otros equipamientos navales para contraatacar a los tamiles que aún seguían infiltrándose por la India y minando las aguas de Sri Lanka. Durante 2 días escolté a Penny, 10 la nuera del presidente Yahya Wardene, acompañándola a los habituales lugares turísticos. Posteriormente sería atendida por otra persona de la oficina. Penny era una mujer muy agradable, físicamente una versión india de Cory Aquino. Era budista por su matrimonio, pero en cierto modo seguía sintiéndose algo cristiana y se interesó por visitar todos los santos lugares. Al segundo día la llevé a Vereda Glil, o la Rosa de Galilea, un rancho de equitación-restaurante situado en la montaña, con una magnífica perspectiva y excelente comida, y donde teníamos cuenta abierta. A continuación me destinaron a acompañar a los oficiales de alta graduación que buscaban equipamiento de radar. Me ordenaron que los llevase a un fabricante de Asod llamado Alta que podía realizar aquel trabajo. Pero cuando el representante de Alta se enteró de las condiciones que exigían, me dijo, quieren las cosas como es debido. No comprarán nuestros radares. ¿Por qué me sorprendí? Estas condiciones no han sido escritas por esos monos, prosiguió el hombre, sino por un fabricante británico de radares llamado Decca, de modo que esos tipos ya saben lo que van a comprar. Dales un plátano y devuélvelos a su casa, estás perdiendo el tiempo. De acuerdo. Pero ¿y si les entregáramos un folleto o algo parecido para dejarlos contentos? Llevábamos esta conversación en hebreo mientras estábamos todos reunidos comiendo pasteles y bebiendo té y café. El representante de Alta repuso que no le importaría darles una conferencia para que no tuvieran la sensación de que nos
los estábamos quitando de en medio. Pero puesto que vamos a hacerlo así, por lo menos nos divertiremos un poco. Y tras pronunciar estas palabras entró en otra oficina en busca de un juego de grandes diapositivas de un gran sistema de aspiración que se utiliza para limpiar los puertos cuando hay vertidos de petróleo y que asimismo tenía una serie de dibujos esquemáticos en color. Todo estaba escrito en hebreo, pero él disertó en inglés sobre este equipamiento de radar de gran capacidad. Tuve que esforzarme por no echarme a reír. Se expresaba con gran convencimiento, pretendiendo que su radar podía localizar a un individuo que nadara en las aguas y prácticamente indicar qué número calzaba, su nombre, dirección y grupo sanguíneo. Cuando hubo concluido, los individuos de Sri Lanka le dieron las gracias y le manifestaron su sorpresa ante semejante adelanto tecnológico, aunque comunicándole que no podía adaptarse a sus buques. Entonces comenzaron a hablarnos de ellos, aunque sabíamos perfectamente cómo eran puesto que los habíamos construido. Tras dejarlos en el hotel le dije a Amy que aquella gente no iba a comprar el radar. Sí, ya lo sabíamos, repuso. Acto seguido me ordenó que fuese a Kfar Sirkin, donde se estaba entrenando el grupo de fuerzas especiales de Sri Lanka, que atendiese a todas sus necesidades y que por la noche los llevase a Tel Aviv. Pero me advirtió que me asegurase de que todo quedaba coordinado con Yoshi, que acababa de ser trasladado al mismo departamento aquella semana. Yoshi cuidaba asimismo de otro grupo que era entrenado por los nuestros, pero que en modo alguno debía encontrarse con el mío pues eran tamiles, encarnizados enemigos del grupo cingales. Los tamiles, en su mayoría hindúes, alegan que desde que Sri Lanka obtuvo su independencia de Gran Bretaña en 1948 antiguo Ceilán, ellos han sido discriminados de la mayoría de cingaleses budistas que predominan en la isla. De los casi 16 millones de naturales de Sri Lanka, aproximadamente un 74% son cingaleses y solo un 20% tamiles, que se concentran en gran parte en el sector norte del país. Hacia 1983 un grupo de facciones guerrilleras, colectivamente conocidos como los Tigres Tamiles, iniciaron una lucha armada para crearse una patria en el norte llamada Elam, enfrentamiento que aún sigue latente y que ha ocasionado miles de víctimas en ambos bandos. En Tamil Nadu, estado situado al sur de la India, residen unos 40 millones de tamiles que abrigan una gran simpatía hacia sus congéneres. Muchos tamiles de Sri Lanka que huían de la carnicería buscaron refugio allí, y el gobierno de Sri Lanka acusa a los oficiales hindúes de armarlos y entrenarlos. En realidad, deberían acusar al Mossad. Los tamiles se estaban entrenando en la base naval del comando, aprendiendo técnicas de penetración, a minar puertos y comunicaciones y sabotear buques similares al Devora. Había unos 28 hombres en cada grupo, por lo que se decidió que Yoshi conduciría a los suyos a Haifa aquella noche mientras que yo llevaría a los cingaleses a Tel Aviv, evitando así un posible encuentro. El auténtico problema surgió a los 15 días de curso cuando ambos, tamiles y cingaleses como es natural sin que ellos lo supiesen recíprocamente, se entrenaban en Kfar Sirkin. Es una base bastante grande, pero aún así en una ocasión los grupos pasaron uno a escasos metros del otro cuando salían a practicar jogging. Tras su básico y rutinario entrenamiento en Kfar Sirkin, los cingaleses fueron conducidos a la base naval para aprender esencialmente cómo enfrentarse a todas las técnicas que acabábamos de enseñar a sus enemigos. Era algo febril. Teníamos que idearnos castigos o ejercicios de entrenamiento nocturno solo para mantenerlos ocupados, de modo que ambos grupos no coincidieran en Tel Aviv. Las acciones de un solo hombre, Amil, hubieran hecho peligrar la situación política de Israel si aquellas gentes hubiesen llegado a encontrarse. Estoy seguro de que Simón Peres no habría podido conciliar el sueño si hubiera sabido que sucedía algo semejante, pero como es natural, lo ignoraba. Cuando estaban a punto de concluir las 3 semanas y los cingaleses se disponían a ir a Atlit, base del Comando Naval de Alto Secreto, Amy me dijo que yo no debía acompañarlos, que el Sayeret Matkal se encargaría de su entrenamiento. Este era el grupo de reconocimiento de alto nivel del servicio secreto, que llevó a cabo el famoso ataque de Entebbe. Los comandos navales son el equivalente de los American SEALs. Verás, tenemos un problema, dijo Amy. Hoy nos llega un grupo de 27 indios del equipo SWAT, 11. Dios mío, exclamé. ¿Cómo es posible? Tenemos a cingaleses, tamiles y ahora indios. ¿Quiénes serán los próximos? Se suponía que el equipo SWAT debía entrenarse en la misma base donde Yoshi tenía a los tamiles, una situación delicada y potencialmente peligrosa. Y, por añadidura, yo debía seguir realizando mis trabajos corrientes de oficina, junto con los informes diarios. Por las noches llevaba al equipo SWAT a cenar, asegurándome previamente de que los grupos no coincidirían en el mismo local. Cada día me entregaban un sobre con unos $300 en moneda israelí para agasajarlos. Al mismo tiempo me entrevistaba con un general de las fuerzas aéreas taiwanesas llamado Ki, representante
representante en Israel de la comunidad del servicio secreto de su país. El hombre trabajaba en la embajada japonesa y deseaba adquirir armas. Me ordenaron que le acompañase, pero que no le vendiese nada puesto que a los 4 días estarían reproduciendo en su país cuanto nos hubieran comprado y acabarían compitiendo con nosotros en el mercado internacional. Le llevé a la fábrica Sultán, en el Galil, productora de morteros y granadas. El hombre se quedó impresionado, mas el fabricante me dijo que de todos modos tampoco podía venderle nada, en primer lugar porque procedía de Taiwán y, en segundo, porque tenía ya comprometida toda su producción. Respondí que no hubiera imaginado que nos entrenásemos tan a fondo con morteros y me respondió, no somos nosotros sino los iraníes, que los utilizan en cantidades ingentes. Aquello servía para mantener la fábrica en activo. En cierta ocasión llegamos a un acuerdo para recibir a un grupo procedente de Taiwán para entrenamiento. Era una especie de compromiso. Habían pedido al Mossad que les facilitase combatientes en China, pero ellos se negaron y, en su lugar, entrenaron a una unidad similar al Neviot, capaz de obtener información de objetos inanimados. Por entonces el departamento tenía asimismo una serie de africanos yendo y viniendo, a los que se habían ofrecido diversos servicios. Yo permanecí en el departamento 2 meses más de lo que debía por solicitud expresa de Amy, lo que representó a un tiempo un cumplido y un jalón adicional en mi expediente personal. Para ilustrar algunas de las cosas extrañas e inútiles en que los africanos gastaban su dinero solían contar la historia de la máquina Kerplunk. Preguntaron a un dirigente africano si tenía una máquina Kerplunk. Como sea que el hombre respondiese que no, le ofrecieron fabricarle una por $25 millones. Cuando hubo confeccionado un enorme brazo de casi 300 metros de longitud y más de 200 de altura que se levantaba sobre las aguas, el creador del artefacto volvió a presentarse ante el dirigente y le dijo que necesitaba otros $5 millones para concluirla. Entonces diseñó un aparato elevador bajo el brazo, que sostenía una enorme bola de más de 20 metros de diámetro. Los súbditos del jefe y los dignatarios que visitaban el lugar procedentes de otros países africanos se reunieron en la orilla del río en el día del lanzamiento para ver entrar en funcionamiento la maravillosa máquina. Cuando ésta se puso en marcha, el ascensor se desplazó lentamente hasta el extremo del brazo, lo abrió y la bola gigantesca cayó en el agua haciendo kerplunk. Aunque solo es un chiste, no se aleja demasiado de la realidad. Jamás he visto cambiar de mano tantísimo dinero ni con tanta rapidez como durante la época que estuve con Amy. El Mossad consideraba todos estos contratos como contactos iniciales con diversos lugares con los que algún día se llegarían a establecer relaciones diplomáticas, por lo que no le importaba el dinero. Y en cuanto a los hombres de negocios, como es natural, los apreciaban desde un punto de vista comercial, puesto que todos ellos obtenían saneados beneficios. Mi última misión con Amy consistió en una gira de 4 días por Israel con un hombre y una mujer de la China comunista que deseaban adquirir equipamiento electrónico. La pareja estaba enojada porque les mostraban materiales de calidad inferior a los que ya poseían, y se quejaban diciendo, ¿acaso pretenden vendernos calcetines? Lo que me resultaba especialmente divertido porque yo solía decir que si pudiéramos vender calcetines al ejército chino conseguiríamos una economía saneada pues todo el mundo estaría tricotando. Pero la pareja de chinos mereció un trato desconsiderado y ello debido a que a Amy no le parecieron de bastante categoría. Tomaba decisiones propias en asuntos de negocios con el extranjero, sin consultar con nadie. Resultaba sorprendente. Durante toda su vida había trabajado para el gobierno con un salario oficial y sin embargo vivía al norte de Tel Aviv en una enorme villa rodeada de extenso terreno y con un pequeño bosque de su propiedad. Nos habíamos detenido allí en ocasiones para tomar una copa cuando trabajábamos los fines de semana y siempre había hombres de negocios paseando por las zonas de césped y alguna barbacoa en marcha. ¿Cómo puedes permitirte todo esto?, le pregunté en una ocasión trabajando esforzadamente y ahorrando. Me respondió, sí, desde luego. Seguidamente fui destinado al departamento Tzomet, o Melucha, y me asignaron a la subdivisión del Benelux, donde parte de mi trabajo consistía en aprobar las peticiones danesas de visado. Las subdivisiones del Tzomet se hallan al servicio de la base y no para darle órdenes. El jefe de una base del Tzomet lo es virtualmente y, en la mayoría de casos, tiene igual categoría que el jefe de la división bajo cuya jurisdicción se halla, contrariamente al Kaisarut, donde yo acababa de trabajar. Allí las decisiones se tomaban en la división y en las subdivisiones, de modo que el jefe de la base de enlace londinense se hallaba directamente subordinado al jefe de la división londinense de Tel Aviv, cuyo control absoluto asumía. La división principal del Tzomet contaba con varias subdivisiones. Una de ellas, llamada del Benelux, controlaba Bélgica, Holanda, Luxemburgo y asimismo Escandinavia, con bases en Bruselas y Copenhague. Luego estaban las subdivisiones francesa e inglesa, con bases en Londres, París y Marsella. Había asimismo otra importante subdivisión dependiente del apartado italiano y bases en Roma y Milán, las correspondientes a Alemania y Austria, entonces con base en Hamburgo, que más tarde se trasladaría a Berlín, y una itinerante, llamada la base israelí, en Tel Aviv, con Katsas que, cuando era necesario,
se trasladaban a Grecia, Turquía, Egipto y España. El jefe de una base tenía la categoría de los jefes de división y podían prescindir de ellos llegado el caso y luego recurrir directamente al jefe del departamento. La estructura era defectuosa porque, si fracasaba su causa con el jefe del departamento, aún podía recurrir al jefe de Europa, con sede en Bruselas, como a un orden superior que invalidaría incluso al jefe del departamento. Llegó a convertirse en una lucha constante y a cada cambio de personal que allí se producía se desplazaba la base del poder. En el Mossad no había nada que pudiera considerarse como órdenes. Resultaba más agradable de aquel modo. En primer lugar, no querían que nadie se enojase ni tuviese que atender a exigencias. La mayoría tenía un caballo o dos en el sistema, uno público y otro secreto, el primero para ayudarle a medrar, el segundo para sacarle de algún problema. De modo que se libraba una constante pugna tratando de adivinar quién contaba con quién y por qué. Recibimos información de un agente, que a la sazón era ayudante del agregado del aire de la Embajada de Siria en París, acerca de que el jefe de las Fuerzas Aéreas Sirias, que asimismo era el jefe de su servicio secreto, se trasladaría a Europa para adquirir cierto mobiliario suntuoso, y en la sede central pensaron inmediatamente en crear algo parlante merced a un equipo de comunicaciones instalado en su interior. Localizamos mediante computadora todos los Sayanim que pudieran facilitar mobiliario y decidimos ingeniar un plan para fabricar una mesa parlante destinada a la renovación de las oficinas del cuartel general de las Fuerzas Aéreas Sirias. Asimismo enviaron a París a un CATSA de la base londinense para dirigir el proyecto, pese a que al Mossad le constaba que el general compraría el mobiliario en Bélgica y no en Francia, aunque ignoraban la razón de ello. Con antelación a la llegada de aquel personaje, el CATSA londinense instaló un negocio en el que podía conseguirse cualquier pieza de mobiliario, pero más económica. Nos constaba que el general no buscaba gangas, era rico y de todos modos conseguiría el dinero a través de la embajada y por lo tanto pagaría en efectivo. No teníamos el propósito de tratar con él sino con su ayudante, que sería quien realmente realizaría la compra. Nos quedaban menos de 3 semanas para conseguirlo. Nos pusimos en contacto con un Sayan famoso diseñador de interiores, y conseguimos fotografías de sus creaciones, componiendo en pocos días un folleto para una firma que facilitaba mobiliario de calidad a excelentes precios. Elaboramos un plan que constaba de 3 puntos para aproximarnos al ayudante del general. En primer lugar, trataríamos de abordarle directamente, darle el folleto y ver si picaba el anzuelo y compraba el mobiliario directamente del Mossad. Si ello no funcionaba, descubriríamos dónde adquiría el mobiliario y procuraríamos encargarnos de la entrega. El siguiente paso, si todo lo demás fallaba, era robar el mobiliario. Sabíamos el hotel en que el general se alojaba en Bruselas y que permanecería allí durante 3 días con sus guardaespaldas antes de partir hacia París y le estuvimos siguiendo cuando visitaba tienda tras tienda acompañado de su ayudante, observando cómo éste iba tomando notas. Al llegar a este punto el CATSA creyó que aquel era un caso perdido. No sabíamos qué hacer. Concluía la jornada y el general regresaba a su hotel. Nuestro enlace en la embajada siria nos había informado que tenía previsto su regreso a París al día siguiente, pero que habían cancelado un billete. Imaginamos que sería el del ayudante, que se quedaba para ultimar la compra. Así fue. A la mañana siguiente seguirnos al individuo desde el hotel a unos almacenes de mobiliario muy selecto donde mantuvo una larga conversación con los vendedores, y el CATSA decidió que había llegado el momento de intervenir. Entró en el establecimiento y comenzó a observar las piezas allí expuestas. Entonces se le acercó un Sayan y con gran entusiasmo y efusividad le dio las gracias por haberle conseguido el mobiliario que quería, ahorrándole miles de dólares. Cuando el Sayan se hubo marchado, el ayudante del general le observó con curiosidad. Comprando mobiliario se interesó el CATSA. Sí, fíjese, mire esto, le dijo tendiéndole el folleto especial. ¿Trabaja en estos almacenes?, le preguntó su interlocutor al parecer sorprendido. No, no, compro para mis clientes, repuso el CATSA. Adquiero elementos en grandes cantidades, por lo que obtengo excelentes descuentos, y asimismo cuido de su expedición, dando más facilidades de pago que nadie. ¿Qué quiere decir? Tengo clientes en todas partes. Vienen aquí, escogen el estilo que les interesa y yo lo adquiero en su punto de origen. Entonces se los pido y ellos me pagan cuando lo reciben. De ese modo no deben preocuparse si algo se rompe, nunca hay problemas. No tienen que esforzarse por obtener reembolsos ni nada por el estilo. ¿Y cómo sabe que le pagarán? Eso no representa ninguna dificultad. Por entonces se estaban encendiendo las luces en el cerebro del ayudante. Comprendía que tenía la oportunidad de obtener una suma importante. Le costó 3 horas al CATSA, pero consiguió una lista de todo cuanto necesitaban. Únicamente el mobiliario importaba $180.000, sin contar los gastos de embalaje y expedición, y el CATSA se lo vendió por $105.000, de modo que pudo embolsarse $75.000 por la diferencia. Lo divertido fue que el ayudante facilitó como destino el puerto de Latakia, pero utilizando un nombre falso para él y el general.
Lo único que no resultó falso fue el lugar donde debía recogerse la mercancía. El individuo dijo que si necesitábamos efectuar alguna comprobación podíamos llamar a la embajada siria en París. Media hora después de haberse despedido de nuestro CATSA, telefoneaba a nuestro hombre en la embajada y le decía que si alguien llamaba para comprobar aquellos nombres y direcciones debía responder por ellos porque se trataba de una operación de suma importancia. 2 días después enviábamos a Israel una mesa belga de adornos recargados cuyo interior vaciaron, instalando en ella un equipo de emisión y escucha valorado en $50.000, comprendida una batería especial que duraría 3 o 4 años. El equipo fue sellado de tal modo que nadie lo encontraría a menos que levantaran la parte superior de la mesa y la cerraran por la mitad. Seguidamente la devolvieron a Bélgica y la incluyeron en la expedición de mobiliario destinada a Siria. El Mossad aún está esperando noticias de ella. Oportunamente enviaron allí combatientes provistos de ingenios de escucha para que trataran de captar algo y no lograron descubrir nada. Habría sido una maravilla si hubiera funcionado. ¿Acaso fue instalada en las oficinas de algún búnker de Damasco? Los rusos fabricaron algunos allí y están hechos a prueba de frecuencia. Pero si la hubieran descubierto, sin duda la habrían utilizado. Por otra parte, mi trabajo en el departamento seguía siendo terriblemente monótono. Archivaba, examinaba programas y, sobre todo, justificaba a los jefes cuando llamaban sus esposas preguntando dónde se encontraban, diciéndoles que estaban cumpliendo alguna misión. Al igual que todos, trabajaba en una casa de putas.